Bienvenidos nuevamente, amigos de objetos. Hoy vamos a hablar del tema JPA, Java Persistence API. ¿Qué es esto de JPA o Java Persistence API? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué sirve este framework? ¿De dónde viene? El asunto es así. Nosotros tenemos en un lenguaje orientado a objetos, nuestro modelo de programación y demás es un modelo orientado a objetos, obviamente. El problema es que nosotros vamos a utilizar generalmente una base de datos relacional para almacenar los datos. Entonces, acá tenemos un conflicto, porque el modelo de datos relacional no es compatible con el modelo de datos orientado a objetos. Es una cosa son los objetos y otra cosa son las tuplas y las tablas y demás. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar? Bueno, nosotros podríamos utilizar en el caso de Java JDBC para hacer queries, ¿sí? JDBC contra la base de datos, leer y grabar tuplas, mandar insert, update y delete desde la tabla o desde el Java, o bien mandar a ejecutar store procedures y demás, recuperar los datos a través de JDBC, utilizando, por ejemplo, objetos de JDBC como el result set, y luego, recuperando esos datos, creamos los objetos manualmente y los manejamos al interior de la aplicación. Por supuesto que todo eso es un montón de líneas de código, un montón de esfuerzo y demás, porque estoy haciendo una traducción del modelo de datos relacional hacia el modelo de datos orientado a objetos. Bueno, este problema, digamos, se vio en evidencia ni bien se proliferó, digamos, el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces se desarrollaron una serie de frameworks para tratar de mejorar todo esto y de facilitar el código o la vida de los programadores, donde había que hacer un montón de estas tareas rutinarias, digamos, de traducción hacia o desde el modelo relacional a objetos y de objetos al modelo relacional. Ahí es donde surgió Hibernate como uno de los productos, digamos, para trabajar con esto, es bastante antiguo. Y en el caso de las últimas versiones de Java, se implementó un framework propio que se incorporó al lenguaje, así que no hay que traer productos de terceros ni nada, que se llama JPA, Java Persistence API. Bueno, hay varias versiones ya de Java Persistence API. Esto es una muy simple introducción al tema, pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos crear nuestros propios objetos y con una simple instrucción de grabar ese objeto se traslade a una tabla y a una tupla determinada de una base de datos relacional. Esa es la idea. Sin tener que nosotros, por supuesto que este framework internamente va a usar JDBC y un montón de otras tecnologías más, como por ejemplo anotaciones, reflection, inyección de dependencias, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto les recomiendo que vean todos los videos previos que tengan que ver con reflection, con anotaciones, con inyección de dependencias, con las clases genéricas y demás. Todo eso es lo que recomendamos. Bueno, vamos rápidamente a ver un ejemplo muy, muy sencillo de cómo funciona JPA. ¿Cuál es la idea de JPA? Muy simple. Tomamos clases que vamos a llamar las entidades. Esas entidades van a ser persistidas a una base de datos relacional. Entonces la idea es tratar de tomar clases que tengan o se asemejen, digamos, a la estructura de una tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la clase cliente, bueno, vamos a tratar de que se asemeje a la tabla cliente teniendo más o menos la misma cantidad de columnas y demás, y la idea es que un objeto cliente pase a ser una tupla en la tabla de clientes. Entonces, de alguna manera, el conjunto de tuplas que tenemos en el modelo relacional lo podemos ver como una colección de objetos de una determinada clase, ¿sí? Por supuesto que JPA también soporta las relaciones de uno a muchos, muchos a uno. Esto es, como reitero, es una mera introducción muy burda, muy, muy básica, digamos, a lo que es la persistencia de objetos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver una persistencia de una clase simple, cliente, porque hay que comenzar por lo sencillo. La clase cliente es una clase POJO, Plain Old Java Object, común y corriente,
y vamos a utilizar una serie de anotaciones del framework JPA para poder decirle a JPA cómo es que nosotros queremos que se persistan estos datos en la base de datos. Bien, para JPA trabaja todo con anotaciones y vamos a tener que hacer un import del paquete javax persistence, ¿sí? Solamente con un import de javax persistence es suficiente. Vamos a necesitar utilizar una serie de librerías para poder implementar todo esto, porque vamos a necesitar no solamente toda la API de Java, sino también que vamos a necesitar un proveedor de persistencia, ¿sí? Porque es totalmente independiente. Yo puedo utilizar JPA con diferentes proveedores, digamos, ¿no? Es decir, yo utilicé acá uno que tiene que ver con Eclipse, con que se llama TopLink, pero bueno, hay un montón más. Y la base de datos que voy a usar es una base de datos Fiverr 3.0. Si no conocen la base de datos, pueden entrar a fiverrsql.org, es una base de datos gratuita, digamos, de código abierto, que estamos utilizando acá como ejemplo. Vamos a ver un proyecto acá muy sencillo que se llama JPA, este proyecto. Este proyecto es un proyecto BlueJ que tiene dos clases nada más, la clase de cliente y la clase main, que va a hacer uso, que va a persistir la clase cliente, es simplemente eso. Pero como les dije antes, se necesita una serie de librerías para que esto funcione. Vamos a ir a Tools, Preference, vamos a ver las librerías, y yo siempre utilizo una carpeta libs donde voy tirando ahí todas las librerías de Java que voy utilizando para tener todo en un solo lugar. Dentro de libs hice una carpeta JPA que se puede ver acá, Eclipse Link. Dentro de Eclipse Link está todo este pad donde voy a cargar el Eclipse Link.jar completamente. Y luego tengo otra que es JPA Glassfish Persistence Public Essentials.jar, también voy a utilizar. ¿Qué otra librería más necesito? Esto es para otra cosa, esto es para otra cosa, esto es para otra cosa. Voy a necesitar el driver JDBC para comunicarme con la base de datos que sea. En este caso voy a usar el Jabber versión 3.06, que acá tengo cargado también. Y también dentro de Jabber voy a necesitar también otra librería que se llama JNA, ¿sí? Bueno, también este proyecto está relacionado con unos apuntes que pueden ver en la carpeta JPA. Les recomiendo que vean esta dirección también, www.rch.com.ar/bdd/apuntes/unidad.i latina, número 2 en romanos, todo en minúsculas, por favor, carpeta JPA. Ahí el proyecto que estamos viendo es este que está acá, jpa.zip, está comprimido ahí. Y esto es una serie de artículos que le van a dar más detalles de dónde descargar el Top Link, el Eclipse Link y todo eso que vamos a necesitar para poder trabajar con JPA, ¿sí? Así que bueno, ahí van a tener más detalles acerca de cómo trabajar con él. Volviendo a la clase cliente, entonces, es una clase que tiene que importar Java Persistence para poder tener acceso al framework de JPA. Vamos a tener que utilizar la notación @entity para indicar que toda esta clase es una entidad, es decir, va a ser algo que vamos a grabar en la base de datos, una entidad, digamos, que va a aparecer en una tabla. Vamos a utilizar la notación @table para indicar que el nombre físico de la tabla SQL en donde va a ir a parar todos los datos del cliente se llama trCliente, ¿sí? Vamos a ver los diferentes atributos que tiene cliente. Tiene el atributo código, le estoy diciendo que código es una clave primaria, le estoy diciendo que no admite nulos, le estoy diciendo que tiene una clave, que tiene otro atributo nombre, que también es una columna de la tabla, digamos, trCliente en este caso, con exactamente el mismo nombre, con un largo de 50.
Es decir, acá también se aplica otro concepto que se llama Programming by Exception. Es decir, solamente vamos a indicar la excepción. Cuando no decimos nada, se van a asumir un montón de cosas. Y para eso tenemos que entender perfectamente el framework JPA, que realmente es muy extenso. Realmente digamos, es un libro completo entender este JPA. Por ejemplo, si yo no digo nada, se asume que el nombre del atributo en la tabla va a ser igual, ¿sí? Si no acá, en arroba column, voy a tener que indicarle el nombre distinto que tenga esta columna en la tabla, ¿sí? Es decir, que si no digo nada, se van a asumir que las cosas son como están definidas en la clase, en la base de datos, ¿no? Si no, voy a tener que indicarle con arroba column, arroba id, vamos a tener que indicar lo que sea. Si fuera una clave compuesta, voy a tener que usar arroba id en más de una columna, ¿sí? Bueno, acá describimos las características de cada columna. Como pueden ver, tienen los mismos nombres, la tabla se llama Terra Cliente. Si no hubiéramos dicho nada acá, se supone que la tabla es la misma. Acá tenemos un constructor nulo, tenemos una serie de setter y de getter, nada más. Así que básicamente hemos anotado, digamos, al comienzo de la clase, y cada una de las columnas que pretendamos persistir. Como pueden ver ustedes, en ningún lugar se menciona la base de datos, ni la conexión, ni el driver JDBC que vamos a usar, absolutamente nada de eso. Es todo lo que tiene la clase cliente en el proyecto JPA. Bien, vamos a ver qué es lo que tiene la clase main, qué es lo que hace main. Main también tiene que hacer un import de Java Persistence, ¿sí? Bueno, vamos a tener un Entity Manager Factory, un Entity Manager, que son objetos propios del framework. Lo que vamos a hacer primero es, a partir de Persistent, Create Entity Manager Factory, y acá le vamos a pasar un nombre, tapas. Un nombre que dice uno, bueno, ¿qué significará esto? ¿De dónde viene este nombre? ¿Para qué sirve? Bueno, se va a crear un objeto Entity Manager Factory a partir de este nombre tapas. Acá, en realidad, es donde está el truco de dónde obtiene JPA todos los datos de la conexión y demás. Si nosotros vamos a la carpeta del proyecto JPA, vamos a ver que dentro del directorio donde se encuentran estas clases, acá pueden ver a main, ¿sí? Acá pueden ver a cliente, ¿sí? Bueno, acá lo está tapando la imagen, pero acá pueden ver el código fuente de main, ¿sí? Que lo tenemos ahí abajo, muy bien. Y van a ver que hay una carpeta que se llama meta-medio-inf, y ahí adentro hay un archivito que se llama persistent.xml. Bueno, ahí adentro está todo el truco de dónde es que se obtienen los datos de la conexión y demás. Nada es mágico, de algún lugar Java tiene que tener esta información. Bueno, este es un archivo XML donde se indica todo lo que tiene que ver con persistencia. Nosotros acá estamos indicando cuál es la clase que se va a utilizar como proveedor de persistencia, y acá la unidad de persistencia se llama tapas. Entonces, el JPA, el framework, con este nombre va a cargar toda la información que tiene que ver con la unidad de persistencia. Podemos tener más de una unidad de persistencia, digamos, en el mismo archivo XML, si la aplicación requiriera conectarse a diferentes fuentes de datos y demás. Bien, hay una serie de propiedades que tenemos que configurar, y acá hay una propiedad bastante importante, digamos, que tiene que ver con el login level del framework JPA. Nosotros acá tenemos diferentes valores para ponerle a este nivel de login, y eso tiene que ver con el nivel de detalle de los mensajes de error o de los mensajes que me va a tirar JPA. Esto es muy importante porque es un framework de tan alto nivel que cuando hay algún problema o no nos funciona algo, realmente no sabemos bien cuál es el error, cuál es el problema, porque podemos llegar a tener configurado este nivel, digamos, de login a un nivel demasiado alto que no nos muestra prácticamente nada, o bien lo puedo tener a un nivel de detalle tan grande digamos, que molesta, digamos, toda la cantidad de mensajes que va tirando por la consola de la aplicación. Acá lo que tenemos básicamente son todos los datos de configuración del driver JDBC, digamos, que vamos a utilizar. En mi caso yo voy a utilizar un driver JDBC que se llama Shaver,
que es el driver JDBC que utilizo para Fiverr. Y acá lo que tenemos es la JDBC URL para indicar en dónde se encuentra la base de datos con la que queremos trabajar. En este caso, bueno, es /var lib Fiverr 3.0 data tapas de FDB. Bien, con lo cual ahí donde está, a partir del nombre de tapas, tenemos, digamos, toda la información asociada de la base de datos, la conexión y demás. Acá he abierto Flame Robin, digamos, y estoy conectado, digamos, a tapas. Vamos a mostrarles acá que se refiere a la misma base de datos, que es /var Fiverr 3.0 data tapas de FDB. Esta es la pequeña base de datos que tiene la tabla TR cliente. Como pueden ver, TR cliente tiene tipos de datos de Fiverr que son, digamos, lo más compatible posible, digamos, con los tipos de datos, digamos, de Java, ¿no? Esto es muy importante porque JPA va a tener que hacer conversiones de todas estas columnas y tienen que ser tipos de datos convertibles, porque si no vamos a tener problemas también con el ida y vuelta entre JPA, digamos, entre nuestras clases cliente y la tabla cliente, ¿no? Bien, vamos a ver acá una consulta. Vamos a ver acá una consulta sobre la tabla cliente. Vamos a mostrar qué datos tiene. Hay una serie de clientes dados de alta, ¿sí? El 1, el 2, el 123 y el 222, que son los códigos que tenemos dados de alta. Volvamos a la clase main. Una vez que hemos creado el Entity Manager Factory a partir de etapas de la unidad de persistencia, vamos, utilizando ese mismo objeto, vamos a crear un Entity Manager, lo asignamos al objeto, a la referencia EM, y a partir de M vamos a generar una transacción, un Entity Transaction. Vamos a comenzar la transacción, vamos a crear nuestro objeto cliente, que en este caso va a ser código 456, le vamos a poner alta de JPA 2.0 como nombre, dirección le vamos a poner Eclipse Link, postal vamos a poner 6700, y lo único que tengo que hacer, yo fíjense en todo el código que hay que hacer, ¿no? Es decir, una vez que tenemos el Entity Manager, lo que voy a hacer es Entity Manager.persist y la referencia al objeto. .persist y la referencia al objeto, y esto lo que va a hacer es persistir el objeto cliente en la base de datos Fiverr 3.0 que acabamos de ver. Es todo el código que hay que hacer. No hay que mandar a hacerlo sin ser a mano, como hacíamos con JDBC, o recuperar los datos con un select y luego pasarlo a crear un objeto cliente y demás. Por último, vamos a hacer un commit de la transacción. Por supuesto que esto está en un bloque try-catch. Les recomiendo que vean también el video de excepciones, manejo de excepciones y demás, porque fíjense en ustedes que un bloque try-catch puede lanzar muchísimas, varias excepciones que tienen que ver con el framework JPA y hay que ponerlas desde lo más específico hacia lo más genérico. Fíjense en ustedes, exception es lo último que estoy poniendo, pero tengo otras excepciones antes para tratar de capturar todos los errores posibles que me puede dar el framework. Por último, ya vamos a salir. El método salir lo único que hace es cerrar el Entity Manager y el Entity Manager Factory y termino la aplicación. Es todo lo que hace. Así que lo único que hace esta aplicación es persistir un objeto cliente con código 456 en la base de datos utilizando JPA. Nada más. Es tan simple como eso lo que hace esta aplicación. Bien, vamos a venir acá y vamos a ejecutar el método main. Perdón. Vamos a venir acá y vamos a ejecutar el método estático main. No es que quiero crear un objeto main, ¿sí? Vamos a ver en la terminal. Y en la terminal vemos los mensajes que emitía el programa, digamos, de ejecución del método main, ¿no? Como pueden ver, todo lo que dice ELInfo, eso es el nivel de login que tiene, digamos, JPA, y son todos mensajes automáticos de JPA, ¿sí? Fíjense que
nos está mostrando que se pudo loguear correctamente y demás. Entity Manager creado, Entity Manager Transaction creado, el begin de la transacción creado, el persist lo hizo, ¿sí? No salió por ninguna excepción, y hizo el commit, no salió por ninguna excepción. Lo que estamos viendo acá en color rojo son algunas de las excepciones que tienen que ver con el driver shaver, digamos que no le he configurado alguna propiedad que requiere, digamos, para conectarme a la base de datos, pero como son warning, digamos, está asumiendo valores por defecto, y la conexión se ha hecho, con lo cual ha corrido correctamente el método main y hemos logrado persistir este objeto cliente en la tabla. Lo único que nos queda por ver es comprobarlo en la base de datos. Como dijimos, ven que tenemos que hacer nuevamente el query para refrescar los datos y acá estamos viendo perfectamente cómo el objeto cliente ha sido transformado utilizando JPA en una tupla de una tabla que se llama TR cliente en esta base de datos Fiverr 3.0 tapas BFDB. Ahí lo pueden ver. Si nosotros volvemos a ejecutar este código para persistir, perdón, es este que está acá, vamos a ejecutar nuevamente el método main, ¿qué va a pasar? Cuando volvamos a ejecutar el método persist, vamos a ver la terminal, acá vamos a ver una serie de errores, fíjense en ustedes, una serie de errores, digamos, de JPA. Fíjense que al comienzo arranca bien, se conecta lo más bien, hasta comienza la transacción, hace el persist y luego comienzan una serie de warnings, ¿sí? Porque me está diciendo, ojo, usted pretende violar la clave primaria, PK cliente, en TR cliente, problematic key value, porque 456 obviamente ya está dado de alta. Es decir, que intentó hacer un insert. Fíjense en ustedes, el código del insert no lo armé yo, no lo escribí yo en ningún lado. Este código lo ha armado automáticamente, lo ha hecho, lo ha generado el propio framework, ¿sí? Y evidentemente estamos generando una violación de clave primaria, es decir, no lo puede dar de alta porque ya está dado de alta el código, digamos, ¿no? Perdón, la tupla está en esta base de datos. Así que esto es lo que está haciendo, este persist lo que está haciendo en realidad, está haciendo un insert, digamos, del objeto, ¿sí? Y en caso de que exista, lo está haciendo, digamos, un update correspondiente, ¿no? Así que bueno, esto es una idea muy, muy básica y elemental de persistencia, digamos, de un objeto cliente, en este caso, digamos, en una tabla de una base de datos Fiverr, utilizando JPA. Así que bueno, recomiendo que lean los apuntes relacionados con esto y que vean previamente los otros videos que tienen que ver con clases genéricas, con inyección, con reflection, con anotaciones y demás, para luego pasar a ver lo que tiene que ver con JPA. Por último, también después vamos a ver un video donde voy a hacer un putting all together, es decir, vamos a poner todo junto, vamos a mezclar todas estas tecnologías como para hacer un pequeño proyectito, digamos, un poco más elaborado y más potente para que vean todo lo que se puede hacer con JPA, anotaciones y demás, como para que tengan una idea de la potencia que tienen todas estas tecnologías. Bueno, eso es todo y estamos en contacto. Muchas gracias.